¿Qué tal, queridos hermanos? Saludo, bendición para todos ustedes. Muchas gracias quienes siguen esta página de Nuestra Fe Online. No olviden que estamos en Facebook y en YouTube también, para que quienes deseen suscribirse mejor por YouTube, ahí van a tener la notificación cada vez que publique un nuevo video. Muchas gracias a todos ustedes, porque cada vez que le dan me gusta o lo comparten o dejan su comentario, también están ayudando para que el video se sostenga allí y llegue a muchas otras personas. Y esa es una manera también de nosotros hacer parte de este trabajo evangelizador. Entonces vamos a meditar en esta mañana en la lectura del día. Quiero quedarme con la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Aquí se las pongo a ustedes. Bueno, yo me quedo aquí a un lado, aquí chiquitico, porque lo que interesa es que nos fijemos en esta lectura que me parece muy importante. Y es que una de las cosas que a mí me llama la atención dentro de los evangelios y dentro de algunas lecturas es esa palabra, en ser administrador. Yo creo que ya en otras ocasiones lo he hablado, lo hemos reflexionado bastante, y es que el ser administrador implica un compromiso pues muy serio, muy grande. Y San Pablo le escribe en esta parte de la carta a los Corintios, en el capítulo 4, allí tenemos la cita, 4 del versículo del 1 al 5, y dice: que la gente solo vea en nosotros servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Muy importante esto, queridos hermanos. ¿Qué es lo que le pide San Pablo a esta comunidad de Corinto? Que vea, que la gente solo vea en ellos servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ser administrador, no olvidemos que el administrador no es dueño, pero no quiere decir que porque no es dueño descuide lo que le han confiado. Todo lo contrario, como le confiaron algo, por tanto debe cuidarlo, administrarlo, hacer que produzca, cuidarlo, vigilarlo. Entonces, lo primero que dice San Pablo, ¿qué es lo que se busca en un administrador? En un administrador lo que se busca es que sea fiel. Ahí se los voy resaltando. Que sea fiel. Recordemos esa parábola de los talentos. Cuando el Señor regresa, llama a sus siervos a que le presenten cuenta de su administración. El primero llega y le dice: Señor, 5 talentos me diste, aquí te doy otros 5. Y el Señor le dice: muy bien, puesto que has sido fiel en lo poco, puedo darte un cargo más importante, puesto que has sido fiel. Entonces, el ser fiel es como un primer requisito de un buen administrador. La fidelidad a su amo, a su Señor, para que de esa manera esa administración pues sea algo bueno. En este sentido de ser administradores de los bienes, de los talentos, no olvidemos que ser administradores es emplear muy bien lo que nos han encomendado. Si nosotros tenemos unos talentos, unos dones que Dios nos ha dado, tenemos que pensar en cómo los estamos administrando. Si yo soy una persona saludable, llena de mucha fortaleza, ¿en qué estoy empleando yo esa vitalidad que tengo? ¿Para el bien o para el mal? Si soy una persona con capacidades intelectuales muy buenas, pero las empleo para causar daño, para hacer fraude, entonces creo que estoy siendo un mal administrador. La administración siempre tiene que ser hacia algo bueno. Y pienso mucho en lo que sucede hoy en día, como tanta violencia, tantas personas que utilizan su inteligencia y sus capacidades para hacer el mal. Y Dios, bueno, ya lo vamos a ver qué va a pasar con una buena o una mala administración.
Dice San Pablo, para mí lo de menos es que me pidáis cuenta vosotros o un tribunal humano. Ojo con esto, ni siquiera yo me pido cuentas. ¿Quién me tiene que pedir cuenta a mí de mi administración? ¿Quién tiene derecho a meterse en mi vida? Y yo tengo derecho a meterme en la vida de los demás, a pedir cuenta de su administración. Ojo con esto porque esto es muy importante. Dice, para mí lo de menos es que me pidáis cuenta vosotros o un tribunal humano. Ni siquiera yo me pido cuentas. Dice San Pablo, la conciencia es verdad, no me remuerde. Oiga, a mí me parece muy importante estas comas, porque muy distinto no leer, la conciencia es verdad, no me remuerde. Mire que me estoy tragando una coma y cambia todo el sentido de la frase. Por eso, las personas que leen en la Eucaristía, ensayen, preparen muy bien, porque una coma le cambia el sentido y la interpretación a toda una frase. Miren cómo dice, aquí tenemos dos comas, que tenemos la conciencia, coma, es verdad, coma, no me remuerde. ¿Qué quiere decir esta frase? La repito. La conciencia, es verdad, no me remuerde. Que la conciencia muchas veces no nos juzga. ¿Por qué? El catecismo habla de la conciencia encallecida. ¿Qué es la conciencia encallecida? Cuando uno coge una herramienta de trabajo y no está acostumbrado a hacer eso, al principio a uno le duelen mucho las manos, le salen ampollas, se lastima, uno casi que tiene que ponerse vendas para volver a tomar esa herramienta. Pero con el tiempo ya se va acostumbrando de tal manera que las manos se endurecen y así ya la herramienta, por mucho tiempo que la tome, no me va a causar como ese daño. La conciencia, el catecismo habla de la conciencia encallecida. ¿Qué quiere decir? Que al principio el pecado nos duele, pero a veces nos vamos acostumbrando al pecado de tal manera que ya no me interesa, ya no me importa. Una persona, pienso yo, que le quita la vida a otro, cómo el pecado daña la mente, de tal manera que entonces al principio le puede doler mucho, pero ya luego vuelve y lo hace, y lo hace, y lo hace, y ya no se le da nada. No le importa la vida del otro. Una persona que le quita algo a alguien, al principio tal vez le duele y se arrepiente, pero lo repite y lo hace, porque el pecado genera adicción. Muchos pecados generan adicción, al punto que ya después, qué difícil. Una persona asesina, sigue y sigue matando y sigue, ya no le da valor a la vida. Y ojo que la conciencia encallecida, como dice aquí, es verdad, no me remuerde, llega a tal punto que se vuelve algo subjetivo. ¿Qué quiere decir? Muchas veces le escucho a los jóvenes decir, mire, si eso que usted va a hacer le parece bueno, pues hágalo. ¿A usted le parece bien? Listo, hágalo. Entonces ya no hay conciencia de qué es bueno ni qué es malo. Sino, lo que me gusta hacerlo, sea bueno o malo, no me interesa. Entonces, ni siquiera la conciencia muchas veces me va a juzgar. Pero no porque la conciencia no me juzgue, quiere decir que entonces yo no tengo pecado, que estoy libre de pecado, como dice San Pablo. Pero tampoco por eso yo quedo absuelto. ¿Por qué? Porque mi juez es el Señor. Y en Jesús sí hay verdad. En Jesús sí hay juicio, misericordioso y de amor. Pero Jesús ve de manera clara. Así pues, no juzguéis antes de tiempo. Dejad que venga el Señor. Una persona que juzga es una persona metida. Y yo no tengo derecho a meterme en la vida de nadie, como nadie tiene derecho a meterse en mi vida, porque eso le corresponde a Dios. Ojo, ¿cuál es la diferencia entre juzgar y corregir? Porque corregir es bíblico y tengo derecho a corregir a mi hermano como tienen derecho a corregir mis errores, hacerme caer en cuenta del error. Pero el juicio ya es una sentencia que solamente le corresponde a Dios. Por eso el Señor dice, no juzguéis. Pero sí nos invita a corregir. Si tu hermano está en pecado y tú te das cuenta del mal que está haciendo,
y le haces caer en cuenta, si tu hermano te obedece, lo has salvado a él y también te has salvado tú. Pero si tú no le haces caer en cuenta y tu hermano cae en desgracia, también de alguna manera yo me hago cómplice de la desgracia de mi hermano por no haberle hecho caer en cuenta de su pecado. Si mi hermano está en pecado y yo le corrijo y no hace caso él, pues ya yo me habré salvado. Le hice caer en cuenta, pero no hizo caso. Corrección. La corrección fraterna es bíblica, porque al final será Dios quien juzgue. Él iluminará lo que esconden las tinieblas y pondrá al descubierto los designios del corazón. Entonces, cada uno recibirá la alabanza de Dios. La parábola lo dice, ¿no? En la lectura, cuando dice, cuando venga el Hijo del Hombre en toda su gloria, el Rey y sus ángeles con él, la corte celestial, y se siente en su trono el Rey, porque los juicios solamente eran designados a los reyes, al Rey, y Cristo es el Rey. Entonces juzgará todas las naciones, pondrá enfrente a todas las naciones y separará a unos de otros como un pastor separa las ovejas de su cabra. El juicio es de Dios. Nosotros corregimos y enseñamos a nuestros hermanos, pero el juicio final es de Dios. Por eso, queridos hermanos, nos pedirán cuenta de nuestra administración, de los dones y talentos que Dios nos concedió y que espera que lo hayamos empleado para el bien. Esos 5 talentos que al final le digamos, Señor, he producido otros 5, y que el Señor nos diga, puesto que eres un siervo fiel, pasa al banquete de tu Señor. Gracias a todos, un feliz y bendecido día.